gente sana, en este vídeo voy a compartir con vosotros mi experiencia, mi vivencia, cosas impactantes que he tenido en países soviéticos trabajando de enfermera, porque estudié enfermería, con 18 años yo estaba ejerciendo de enfermera infantil. Esto me recordó un amigo mío, me dijo, acuérdate que lo tienes pendiente, cosas impactantes para compartir, digamos, para que la gente vean cómo se vivió en país soviético, qué experiencia tengo. Y fijaros qué curioso es el universo. Planifiqué hablaros sobre cosas impactantes, pero muchas de estas cosas están relacionadas con alcohol, que hace poco he compartido con vosotros un vídeo donde hablaba de un médico forense que habla cómo son los órganos de las personas que beben alcohol. Pero el universo tiene un sentido de humor espectacular y ayer me llegó entrevista de un doctor que se llama Gabriel Rubio, es español, que se ha dedicado toda la vida a estudiar, digamos, cómo influye el alcohol en los humanos. Y voy a compartir abajo de este vídeo entrevista. No me importa compartir que sean, digamos, entrevistas de otros canales. Todo lo contrario, yo sí estamos por la misma causa y yo compartiré todos los vídeos que, digamos, que van a ayudar a la humanidad a dejar de tener estas creencias que supuestamente se bebe socialmente, que si taninos y otras mierdas que nos cuentan. Fijaros lo que dice el doctor. Tengo aquí un trocito, vais a ver la entrevista si os interesa, pero un trocito de inicio. Normalmente los podcasts tienen un inicio, es resumen, digamos, de lo que la persona tiene que saber, y voy a compartir con vosotros lo que dice Gabriel Rubio. Masculinizarse, a algunos les sale bello, que en los hombres las hormonas masculinas empiezan a ser más deficitarias, hay un predominio de las femeninas y empiezan pues a tener pechos, pierden el pelo, hay pérdida de calcio en los huesos y en el cerebro llega a producir una enfermedad que se llama demencia alcohólica, que es un veneno para nuestro cerebro. Gabriel Rubio es doctor en psiquiatría especializado en el tratamiento de la dependencia al alcohol y jefe del servicio de psiquiatría en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Es autor de... 12 de octubre trabaja el hombre. Vamos un poquito, no os vayáis. Aquí, vamos. Aquí está el anuncio. Sorry, estas cosas pasan. Vamos a saltar y... No tenga ninguna consecuencia grave, pero no es ninguna medicina. Lo que hay que sacar de la cabeza de las personas que nos pueden oír es que nos han vendido durante muchos años que el alcohol era una medicina y que prevenía enfermedades. Eso es mentira. Cuando luego se demostró que era mentira, y que bueno, el alcohol no, pero lo que los taninos, bueno, si eso fuese cierto, quitemos el alcohol, demos los taninos, y se ha visto que no es así. Entonces, es cierto que consumos muy bajos de alcohol. Vale, vais a ver la entrevista y lo que dice el doctor, estoy totalmente de acuerdo con él. Es cuando te vende una aspirina, en la aspirina te pone efectos secundarios posibles, pero cuando te venden alcohol no te dicen efectos secundarios posibles, y eso es un gran engaño que tiene, digamos, lo que hacen aquellos que están interesados que la gente beben. Bueno, vamos al grano. Yo estudié medicina, estudié enfermería. Digamos, en mi país, de origen, que ha sido Ucrania, Gerson, es una ciudad que ahora es muy famosa, prácticamente todo el mundo sabe dónde está Gerson. Ahí había una opción de acabar junto todos los estudios, digamos, los últimos años de lo que es el bachiller, junto con lo que es la medicina. Digamos, ponían más foco en la medicina, pero sí que te ayudaban a terminar lo que son estudios. Salí convencida 100% que yo quiero ser solo y únicamente enfermera infantil, y tenía pues inclinación más a lo que son los niños, cómo son los niños. Y hay cuidados, digamos, diferentes cuando estás más con los niños que con los adultos. Y fijaros, con 18 años ya había, pues, en mi país, en aquella época, cuando terminabas algo, te mandaban ya a un hospital
permanente 3 años, no podías marchar de ahí. Era como un compromiso o no sé cómo llamarlo, pero en caso que, bueno, fue a un hospital muy cotizado en aquella, digamos, muy famoso, muy bueno en aquella época cuando empecé a trabajar. Y obvio me tocó pues la planta, era segunda planta de hospital y tenía 6 plantas, tenía todo, tenía cardiología, todas las enfermedades, o sea, todo que existen, había plantas, cada planta pues era, digamos, dedicado a una cierta especialidad. Y era un hospital donde 24 horas llegaban niños, es decir, había cosa llamada urgencia, que te puedes recibir niños pues a cualquier hora y es tal cual. No es que es algo como que solo de X hora a X hora, no, era como de continuo. Pues empecé con mucha ilusión y me tocó. ¿Quién me tocó? Me tocó una enfermera. Siempre a las enfermeras tiene una enfermera que es la jefa de las enfermeras. Y describiendo la jefa de las enfermeras, os puedo decir que era una mujer que consumía mucho alcohol. Y fijaros con lo que ha dicho el doctor. Cuando una mujer toma alcohol, el formato de ser más femenina desaparece, se hace más masculina. Y aquí se trata de una mujer que al final os contaré qué pasó con esta mujer. No sé si sigue viva, pero bueno, escucharme porque es interesante. La trayectoria y aprendizaje que tuve yo en este hospital infantil. En esta planta infantil que se dice. Cuando empecé a trabajar, pues vi cómo era en un colectivo éramos enfermeras, mujeres de limpieza que se dedicaban a limpiar y los médicos que trabajaban ahí, digamos, ellos sí que tenían un horario, digamos, de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y luego se marchaba o hasta las 4, dependía. Y luego a esta hora, sobre las 6, llegaban los médicos que ejercían por la noche. Solo normalmente eran médicos que venían de un ambulatorio, que tenía muy pocas cosas relacionadas con lo que es, digamos, cosas urgentes. Porque en ambulatorio normalmente te llegan, bueno, pues un poquito de tos y si hay fiebre y ellos realmente todos los niños, si están malitos, le envían al hospital. El colectivo todos consumían alcohol y es algo que es impactante en formato de ahora, cuando estoy viendo ahora cómo era, digamos, el trabajo, cómo era reuniones, cómo era digamos, día a día o días festivos o otras historias, porque ahora ya que estamos os voy a contar cosas que no os va a contar nadie realmente. En aquella época no había juicio, no había eso de que no es normal que beben, porque en un país donde beber es algo no es nada malo. Ahora se ha cambiado bastante, digamos, el formato, pero en aquella época, que estamos hablando de hace muchos años, no era nada extraño. Es decir, los médicos tenían acceso encima al alcohol puro que le daban los médicos para las inyecciones, pero como era puro, pues se podía diluir con agua y beber así como si fuera pues un líquido, este líquido que quemaba todas las neuronas realmente. Y la enfermera jefa, aparte de que tenía muchos rasgos masculinos en formato de forma de andar, la forma de hablar, medía casi 2 metros, bueno, casi 2 metros exagero, pero ella nuevamente pues llevaba tacones, una mujer con altura de 1,80 con tacones, imaginaros que parecía muy grande, muy grande. Y aparte era como tenía mucha cadera, tenía labios así grandes, tenía vamos, que daba miedo. O sea, yo también soy grande y soy alta, obvio que yo no trabajaba con tacones porque
¿Cómo te vas a estar corriendo de una punta a otra punta del pasillo? Porque, digamos, la planta era muy grande. Teníamos 60 niños, o sea, se podía entrar 60 niños y 40 mamás. Es decir, los niños pequeños, si no podían valerse, digamos, solitos, por ejemplo, de 8 años, podían quedarse solos, pero los más pequeños siempre ingresaban con madres. Entonces, claro, tiene que haber una cama para el niño y una cama para la madre. Imaginaros una planta de muchísimas habitaciones con, digamos, cada habitación había 4 y 4, aproximadamente 8 personas. Vamos, que recorrido, solo de recorrido de una punta donde preparabas inyecciones a otra punta era bastante. O sea que todas las enfermeras, prácticamente todas, hemos estado en forma. Pues la jefa es una mujer que tomaba alcohol, era una mujer que se pasaba de alcohol. ¿En qué formato? Muchas veces ella venía después de una gran resaca. De hecho, ella hizo un crimen que os contaré bajo efectos de alcohol. Ella, su marido y una persona más. Digamos, fijaros con qué personaje me ha tocado trabajar. Yo, una jovencita de 18 años que ha venido con mucha ilusión de sanar a los niños. De hecho, se me daba muy bien sanar a los niños porque incluso, pues supuestamente son algunos padres, me publicaron incluso una gratitud en un periódico, un periódico de la ciudad, que Antonina Nagay salvó la vida a nuestra niña porque una chica, una enfermera antes de mi turno, el catéter es una cosa, es como ponen aquí a los niños para no estar buscando la vena todo el rato. Catéter creo que se dice igual. Aquí bajo, digamos, bajo la clavícula ponen un catéter que es sujeto siempre para estar poniendo, digamos, goteros continuamente. Y los niños, igual que los adultos, pues esta cosa lo practican. Había una niña, ya que voy saltando, pues bueno, según me está saliendo, porque ha pasado muchos años. Había una niña, y una quiere decir, en este caso específico, porque teníamos muchas de estos niños y nuestra, digamos, labor era salvar a estos niños que llegaban, digamos, en este formato tan mal. Y la UVI muchas veces nos decía, doctor, o inyectamos ahora mismo, o la UVI no llega directamente porque no puede llegar, porque se va a morir por el camino de llegar a la UVI. Entonces hay que salvar a la criatura sí o sí. Había mucha responsabilidad realmente y estaba esta responsabilidad hacia las enfermeras. Pues cuando llegas con 18 años, tú tienes unas bases que todavía te falta práctica, pero estas bases son fundamentales. Entonces estamos hablando que cuando estudias algo o cuando practicas algo, por favor, que estudies bien, porque si no estudias bien, te faltará esta teórica que es sumamente importante para aplicar en la práctica. Pues se trataba de una niña que tenía este catéter y cuando después de cada gotero, en este catéter, cada enfermera que retira el gotero tiene que echar una sustancia, guiparín se llama, para que no haya coágulo, digamos, en este catéter. Guiparín, no sé cómo se dice en español, no es importante. El caso es que es un poquito, una cantidad pequeñita de un medicamento que evita que haya el coágulo de la sangre, para que la siguiente mujer, la siguiente ronda, la siguiente enfermera puede limpiar con facilidad y inyectar de nuevo, digamos, un suero, el gotero a la niña. Cuando yo llegué, yo vi que mi compañera pues no lo hizo y había un coágulo. ¿Qué ocurre si empujas el coágulo a la vena? Según la teórica, y gracias que en la práctica yo no pude comprobar porque yo la teórica aprendí, que si empujas el coágulo puede hacer trombo y no llega, o sea, cierra directamente. Estamos hablando de aquí de una
arteria muy gorda, si el coágulo lo empujas y se va, puedes hacer trombosis directamente, que a saber cómo puede acabar, digamos, esta criatura, que se trata de una niña pequeña. Lo cual yo vi el tema y en vez de ponerme, pues, si tú no tienes buena teórica, no estudias muy bien, ¿qué puede pasar? Tú empujas y a quién sabe cómo acabas. O es como que puede haber unas cosas que ya son letales, son finales. Yo con mucha prudencia, a pesar de que era joven, yo con mucha prudencia limpié, hice la limpieza y ahora os voy a dar detalles sumamente importantes también. Que en muchas ocasiones yo estaba sola, trabajando sola, y ahora os contaré un poquito de la compañera que me tocó durante muchos años. Bueno, muchos meses más bien, años no, muchos meses. Pues estando justamente en aquel momento mi compañera no estaba trabajando y me hace falta alguien que me ayude a sujetar a la niña para poder, digamos, poner el suero, el gotero que tocaba. Y como no estaba mi compi, pues he pedido a la madre que me ayudara a sujetar, digamos, la nena, que realmente estaba prohibido. Cualquier tipo de inyecciones profundas, sobre todo dentro del sistema venoso y todas las demás intervenciones, los padres estaban fuera, nunca estaban dentro de la sala, siempre están en el pasillo porque está prohibido que entren. Pues en este caso, como no estaba mi compi, pues la madre estaba a mi lado y vio con sus ojos que yo le saqué un trombo muy grande del catéter, haciendo pues muchos manejes para poder llegar a poner digamos, el gotero a la chica. Y la madre se quedó impactada viendo pues... bueno, pues se ve que en aquel momento a lo mejor comenté yo algo porque yo estaba nerviosa. Vamos a decir las cosas como son, porque en mis manos estaba más o menos la vida de una criatura que pues lo menos que podía permitirme es hacer aún mal a esta criatura. Y entonces se ve que comenté algo del trombo, se ve que la madre se quedó asombrada del que podía haber pasado a la criatura, y ellos después publicaron en un periódico una gratitud que agradecía por supuestamente salvar la vida a la niña debido al fallo que ha tenido la otra compañera mía. Y cuando hablamos de mi compañera, de compañera, digamos, que no acudió porque estaba la madre conmigo, yo tenía unos meses, no sé decir porque no me acuerdo ya, pero era bastante, una compi que le iba mucho la juerga, le iba mucho el drink, era más mayor que yo sí tenía entre 18 y 19 años, era mi primer año de entrar en el mundo de la medicina. Ella tenía 23 o 24 y muchas veces me llamaba y me decía, como a estas horas cuando entramos, por ejemplo, mi turno empezaba a las 6 de la tarde y hasta las 8 de la mañana el día siguiente, es decir, yo entraba a las 6 y hasta las 8 de la mañana era el turno completo de la noche, o sea, tarde y noche teníamos que estar trabajando. Y ella me decía, llego más tarde porque, bueno, pues estaba de juerga y llegaba normalmente ya bebida, ya estaba en un estado como... ¿Cómo coño vas a confiar a una criatura en manos de esta enfermera? Pero vamos a ver, yo también he vivido y ha sido horrible saber que puedes hacer daño a los niños. Aunque yo tomaba unas dosis pequeñas, aún así, ahora mismo, a la altura que estoy, yo digo, esto no se debe pasar, esto no se debe suceder. Bueno, esto es ahora, ¿verdad? Que ahora que ya sé mucho, ahora que he cambiado mucho y ha pasado muchos años, te das cuenta que tomar alcohol es tan perjudicial, cambia tanto tu personalidad, tu forma de pensar, tu salud, tu forma de actuar, analizar, son muchas cosas. Y
la jefa, la enfermera jefa, era maltratadora, nos maltrataba y sobre todo nos maltrataban aquellas chicas que éramos jóvenes. ¿Por qué? Porque era una mujer muy agresiva y cuando ella venía a las 8 de la mañana, siempre teníamos, era siempre, excepto sábados y domingos, que no venía ella, por ejemplo. De lunes a viernes, siempre cuando te tocaba turno, por ejemplo, que pues de 6 hasta las 8 o iniciabas a las 8, digamos, siempre había que ir sala por sala a ver todos los enfermos, cómo están las habitaciones, si recibieron sus medicamentos. Había muchas reglas que cumplir, lo cual está muy bien. Lo que estaba mal es la jefa, la enfermera jefa, tenía la tendencia de desvalorarte, humillarte, insultarte delante de las madres. Es decir, entramos, por ejemplo, yo salía del trabajo, era de 6 a 8 y a las 8 me tocaba marchar. Yo y mi compañera. En este caso vamos a escoger a esta compañera que me tocó durante bastantes meses, que era, pues, le daba el drink muy a menudo. Prácticamente siempre ella acudía a trabajar bajo efectos de alcohol. Tenía la dependencia. Cuando vais a ver este doctor veréis que esto ya es dependencia. Yo, por lo que he analizado, según doctor, yo he visto que yo no tenía dependencia. Yo sí que tomaba alcohol y cuando os contaré en otro vídeo sobre hospital militar, os contaré muchos detalles. La verdad que aquello debe ser como un podcast porque es como un bestseller total. Bueno, pues la enfermera jefa tenía la tendencia a desvalorar, destruir a aquel que estaba como por debajo, mucho por debajo. Se metía mucho con las mujeres de limpieza, que era de bajo estatus. Ellas lo trataban como si fueran fertudos. Y me tocaba a mí también. ¿Por qué? Porque yo era jovencita. Ella me tenía que limar. Y toda su ira, rabia, frustración de la vida, su masculinidad, su mal carácter, sus... bueno, todo descargaba conmigo y con las mujeres de limpieza. Y la verdad que cuando te repiten muchas veces que eres una inútil, estúpida, imbécil... llega un momento que empiezas a dejar de creer en ti. Gracias a las madres que estaban agradecidas por mi trabajo y me adoraban porque veían mi entrega total, veía que yo sí que trabajaba mucho. Había madres incluso que me defendían, se atrevían a ir en contra de esta mujer, jefa, y me defendía en todo diciendo que no, es que Antonina, ahí se decía siempre por el nombre y el patronímico, que soy Antonina Vladimirovna, dice Antonina Vladimirovna nos ha traído, solo que estaba mi niño dormido y no le he dado tiempo y tal. Entonces me defendía algunas porque veía que yo era una jovencita con muchas ganas de ayudar, salvar, digamos, o ser buena enfermera, dar la mejor versión de mí. Y he trabajado ahí durante 2 años seguidos y lloraba mucho al salir prácticamente si me tocaba a ella a las 8 de la mañana, cuando ella toda la costa que podía me rebajaba muchísimo, me insultaba, no a mi compañera, no, a mí. A la compañera a lo mejor un poco, pero a la compañera, como ya estaba inmune hacia estas brutalidades de la enfermera jefa, la compañera pues no le afectaba mucho. Y había casos muy difíciles donde yo no podría chivar, por ejemplo, que yo no hice algo, no me dio tiempo porque mi compi llegó tarde. Y hay cosas muy importantes que a lo mejor no nos daba tiempo, dedicamos mucho tiempo, porque nunca sabes quién te va a llegar por la noche, cuántos niños vas a recibir por la noche, cuántos goteros te toca pasar. A lo mejor ni uno, a lo mejor 3 en una noche. Esto dependía mucho de la estación. En otoño había muchos niños que llegaban con faringitis, que no podían respirar. Era urgente poner el suero, pinchar sus venas, entrar pinchando las venas con agujas. Ahora vamos el temazo también. Las agujas eran de metal, no eran agujas que conocéis hoy en día.
Las de país soviético teníamos agujas y las jeringuillas eran de cristal y las agujas eran de metal. Y no estaban afiladas y muchas veces las agujas estaban dobladas, las puntas hacia atrás. Fijaros, de tanto usar, de tanto hervir, de tanto tratamiento que recibían estas agujas, las puntas estaban dobladas. Y cuando tienes que romper para entrar, romper la piel, digamos, para introducir la aguja, y muchos bebés había que pinchar en la cabeza. ¿Por qué? Porque si llega un recién nacido, nuestra planta recibía a los niños a partir de los 14 días. Es decir, después de que nace pasa 14 días y ya si está malito te lo traen. Y ahí sí que no había venas. ¿Habéis visto bebés de 14 días? Aquí no puedes, no hay. Entonces, ¿dónde pinchamos? En la cabeza. Imaginaros estas agujas de metal con estas puntas hacia atrás. ¿Cómo se siente una enfermera, y además joven como yo, cuando toca pinchar y buscar esta vena en la cabeza? Y ahí, ensayo y error. No puedes hacer muchas veces. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a hacer ensayo y error en la cabeza de un recién nacido? ¿Sabéis qué trabajo? Después de tener esta experiencia, digamos que me tocó en muchas ocasiones debido a que mi compi estaba tocada, bajo efectos de alcohol, o después me tocó una compi que era muy mayor y ya no veía bien estas venas y me tocó también a mí. Digamos, he pasado el salto cuántico de ser solo sé teórica al salto cuántico que tengo que aprender a pinchar a los niños aunque no se vea la vena, aunque esté súper hinchado la criatura, yo tenía que aprender, buscar esta vena, inyectarlo para ayudar a salvar la vida, para que el doctor podía recetar y nosotras podíamos inyectar este suero, esta inyección para salvar la vida a estos niños. Por salvar la vida, porque todo que se trataba de inyectar algo, se trataba de algo urgente. Porque si te llega un bebé que con un suero, con una inyección, digamos, una inyección normal en el culito, es suficiente, es una historia. Pero cuando te llegan y te dicen urgente inyectar y poner el suero, gotero, ahí es como que no te queda otra, porque si te lo dicen es porque a la UVI ya no llega, o era tan necesario que no hay milagros, digamos, esperar, o eres enfermera y das la talla, o digamos, a saber cómo termina la criatura. Y cuando se trataba de estas cosas, jeringuillas y las agujas, que había que hervir, había que esterilizar, había que secar. Las inyecciones eran 4 veces al día. En 24 horas los niños recibían 4 veces inyecciones, prácticamente todos. La dosis era importante. Era esterilizar, todo era muy importante. Había tantas cosas que hacer. Es como que te entrabas en el turno de trabajo. Entrabas a las 6, salías a las 8 y había muchas veces que no te sentabas en 10 minutos para rellenar la ficha que llegaba a lo mejor alguien y tenías que rellenar la ficha de esta criatura que llegaba y hacer trámites que antes no había ordenadores, obvio, todo era manualmente. He visto muchas cosas ahí en el hospital y ahora contando un poquito cómo acabó mi enfermera jefa, porque ya llevo media hora hablando. Si os interesa el tema, tengo mucho que contar, poner abajo de este vídeo y os grabaré, es como mi vida resumida en unos mini podcasts, porque claro, tantos minutos es como ya se convierte en un podcast. Un día debería escribir un libro, pero ¿quién me va a escribir este libro? Porque es algo como que se ha vivido y cómo se ha trabajado en el país soviético.
y cómo son los médicos en países soviéticos y farmacéuticos. Yo es que he trabajado en muchos lugares porque, bueno, la vida me puso así, a prueba, en muchas etapas de mi vida. Y la jefa, bueno, un poquito llegando yo quería marcharme, yo entendía que era 3 años, era como pues es como una condena que estás cumpliendo, 3 años y no puedes marchar, pero yo recibía maltrato continuo. ¿Sabes? Cuando una persona es tan malvada y te hace daño gratuitamente, dices, si karma existe, existe. Yo intentaba marchar y no hubo posibilidad hasta que sucedió una cosa que os contaré en otro podcast, pero resumiendo sobre la enfermera jefa, esto ya descubrí años después. Yo ya no trabajaba en hospital, yo me marché. De hecho, yo ya inicié a vivir aquí en España. Después de que me marché de hospital pasaron como 10 años, o 8 o 10 años. Total, ¿qué pasó con la enfermera jefa? Pues no tenía ella digamos, no había la condena esta de, ¿cómo se dice? Ahora, para no liarme, tuvo la condena perpetua porque estranguló a su marido en el cable del teléfono. ¿Cómo fue los detalles? Sé solo cosas pequeñas. Ella tenía un amante y el marido discutió con ella sobre el amante. Todos estaban borrachos, creo que estaba el amante también por ahí. El caso que estaban tan borrachos todos que ella escogió el cable del teléfono y estranguló a su marido. Y tuvo la condena perpetua. Y si sigue así, está ahora mismo en Siberia y cumpliendo la condena perpetua. Esto ha sido con la enfermera jefa, aquella que maltrataba a todos que podían. La pareja tenía, si no me equivoco, eran hijo en común. El niño tenía discapacidad. Cuando yo empecé a trabajar, el niño tenía 6 o 7 años, estaba discapacitado, estaba discapacitado. No me acuerdo ahora mismo qué exactamente tenía, pero yo me acuerdo que estaba cojo, andaba mal. Y me puedo imaginar que durante la gestación, cuando estaba embarazada, me puedo imaginar, no lo sé decir, pero viendo su conducta, puedo imaginar que ella tomaba alcohol. Y en grandes cantidades. ¿Cómo se tomaba alcohol? Ahí era una cosa como beber agua. A veces la enfermera jefa llamaba al personal a su alfombra roja, y justo tenía alfombra roja, y cuando decían, Antonina Vladimirovna, Tatiana, no me acuerdo su patronímico, se llamaba Tatiana, dice, te está esperando la alfombra roja. A veces ella invitaba a la alfombra roja suya en su despacho para machacarte como vamos, que machacaba y te hacía sentir como una mierda total. Y a veces acababa el machaque con una copa. Es decir, una copa quiere decir alcohol. Ella como estaba, tenía dependencia, era alcohólica, porque eso es lo que yo ahora entiendo. Ella te podía insultar, decir y tal. Y yo muchas veces a lo mejor pues te quedas como, ¿qué te vas a justificar? Te están destrozando completamente, te hace sentir como una mierda. Pero yo creo que la cara, claro, de una persona que está en la alfombra roja se configura, es decir, estás fatal. Y dice, vale, pues ya te he dicho todo lo que tenía que decir, vamos a hacer pases. Y a veces se acaba
de 3 litros, un bote de cristal donde estaba alcohol puro que le daban los médicos. Echaba, diluía con agua y dice, venga, una copa. Y bueno, yo no me acuerdo cantidades de veces que esto sucedía y normalmente era cuando ya te toca ir, es decir, no es que estás trabajando y te echa. Nuevamente cuando, por ejemplo, a las 8 terminas, te llama la alfombra roja, intentamos siempre desayunar un poco a las 7 porque nosotras enfermeras trabajamos de 6 hasta las 8. Entonces no te acuestas ahí, tienes que cenar un poco, tienes que tener este desayuno con el té. Y entonces ella te echaba esta copa para como, ¿sabes? Esto es como... te acabo de desmoronar la vida, te acabo de destruir prácticamente, te acabo de hacer sentir una mierda total, pero para suavizar el asunto, pues toma una copita y una patada en el culo para que te vayas ya para casa. Pero ella, la persona, después de la alfombra roja, me acuerdo que en varios casos pues me tocó a mí, así que me decía, venga, toma. Yo me marchaba, pero ella, bajo efectos de alcohol, se quedaba. Es verdad que ella, prácticamente, ella no participaba en nada lo que hacían las enfermeras. Es decir, ella no ponía inyecciones, ella solo miraba el orden, que todo estaría bien. Miraba la cocina, iba a acudir a ciertas cosas, miraba la limpieza, miraba tal. Pero era una mujer brutal, era una mujer poco humana. Yo diría, esta es la palabra, parecía un tío, un robótico, una mujer súper testosterónica, de estas que he hablado en otras ocasiones. Una mujer bajo efectos de tanto alcohol se convierte en un tío realmente. Y aparte, a lo mejor tiene el carácter también así... como hemos visto, cómo terminó su carrera de medicina, digamos, acabando haciendo cadena perpetua. Y es algo como, y el alcohol hace que destruye vidas, destruye personas, destruye niños, destruye familias, es un veneno. Yo creo que básicamente contando este podcast pequeño sobre mi vida, también podéis analizar, ¿vale la pena realmente tomar alcohol? Y bueno, es una parte de mi vida que yo veo que acabo de desvelar ahora mismo, así que mis amigos, mis hijos, esto lo saben. Mis amigos muy cercanos, algunos no, porque no ha tocado contar estas historias. Y tengo mucho que contar sobre, bueno, en este hospital tengo muchas anécdotas también, a una que otra tragedia también. Hay detalles, muchos detalles sobre cómo se trabajaba ahí también, cómo eran médicos, hasta qué punto metían fallos y por la culpa de ellos también. Los niños estaban perjudicados, pero la más así potentes, anécdotas fuertes, tengo de hospital militar donde trabajé 7 meses y salí corriendo. Dije, socorro, necesito marcharme de ahí. Si os interesa, os contaré en este canal, porque Cuerpo Sano, vamos siempre con un propósito, y el propósito es 0 alcohol, ¿de acuerdo? Gente sana, gracias por escucharme, por vuestros comentarios, espero leeros y qué opináis, cómo ha sido, qué habéis sentido a escuchar cosas tan... Yo creo que son cosas que te puede contar solo la persona, en primera persona, la que ha vivido toda esa. Bendiciones y adiós.